entre corridas de médicos y momentos así como medio caóticos, se me sienta un nene al lado y yo me pongo a hablar con este nene. Y le pregunté qué le había pasado, me dijo que se había prendido fuego la casa y que él había sufrido muchas heridas y que estaba muy lastimado. Eh, y enseguida viene mi mamá y me dice, ¿con quién estás hablando? Le digo, con el nene, cuando me doy vuelta no había nadie. Cuando me doy vuelta no había nadie. Y me dice, ¿con qué nene? No hay ningún nene. Me dice, No. y justamente todo el lío, las corridas y todo era porque no los podían atender porque acababa de fallecer un nene, un niño. Y así empecé. O sea, empecé a ver entidades, a que se me manifiesten. Mi casa, yo no lo sabía hasta ese momento, pero mi casa estaba infectada de entidades también, así que era un problema dormir, era un problema vivir. ¿Pero te Y molestaban o solo los veías? no, me molestaba, me molestaba. O sea, Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Esta semana y este mes especial, mes de Halloween, mes de lo paranormal, mes de lo miedoso, de lo tétrico. Tal vez les quiero traer historias, historias nuevas, historias reales. Ustedes ya saben que en este canal nos encanta la investigación y lo que se puede comprobar o lo que alguien nos contó de primera mano. Y este día no es la excepción porque tengo un gran invitado que viene de un maravilloso país de Sudamérica, ahorita les digo cuál, y él es un investigador paranormal que ha estado en el lugar de los hechos, que nos va a contar unas súper historias e investigaciones que las vivió en primera persona, hablando con las personas que vivieron estas historias, que vivieron estas anécdotas y que nos van a llevar a ese mundo para que ustedes sepan que muchísimas veces, y ya lo hemos repetido, la realidad es mucho más dura que la ficción. Pero antes les recuerdo que yo soy María José Roballo y que todos los miércoles tenemos aquí en el canal de Cósmica el especial en vivo de Umbral del Misterio, donde junto con Alejandro Bernal hacemos un programa con ustedes de muchas investigaciones. Este miércoles vamos a hablar acerca del Halloween, de su historia, de por qué tenemos estas tradiciones y todo lo referente a este día. Así que les invito miércoles 9 de la noche, todos los miércoles 9 de la noche, en realidad tenemos un en vivo en Umbral del Misterio. Síganme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y sin más, paso a presentarles a mi super invitado el día de hoy. Él es Ariel López, un investigador paranormal de Buenos Aires, Argentina, que otro amigo tuvo la amabilidad de presentármelo y aceptó estar aquí con nosotros para contarnos su vida, sus investigaciones y todo esto del mundo paranormal que lo ha traído hasta estos días. Ariel, qué gusto, bienvenido a Cósmica. hola María, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muy feliz de tenerte en este espacio. Pero cuéntanos dos cosas. De principio, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes canal de YouTube? ¿O cómo se contacta? Sí, en realidad, bueno, yo hace 2, 3 años que ya no trabajo como investigador, pero fui el presidente y fundador de Dogma Argentina, que es la última institución, digamos, en la que trabajé, así que pueden, si es referente a las investigaciones, pueden buscarlos a ellos directamente, que es @Dogma Argentina, así como suena. Y después mis redes sociales son en realidad las del libro, que es Diario de un Cazafantasma, que es lo último que estuve haciendo, que es contar a través de, después de 20 años de investigación, algunas de mis investigaciones, 24 en este caso, historias de las investigaciones que he realizado. Muy bien, Ariel. Entonces, vamos por el principio. Cuéntanos de dónde te nace esta pasión, porque investigador paranormal al punto de que hayas hecho 24 investigaciones y tengas todo el material para hacer un libro. ¿De dónde nace? ¿Cuándo empezó? Cuéntanos. Bueno, no, investigadores hice más de 200, pero en realidad cuando yo era chico, cuando tenía 8 años, tuve un accidente, una experiencia cercana a la muerte que me llevó a empezar a sentir cosas que hasta ese momento no había sentido. Y bueno, como siempre cuento, como cuento mis libros y todo, tuve la suerte de que después de un montón de situaciones, mi papá me inspiró, digamos, para que estudie aquello que le tenía miedo, que me daba, eso que sentía, eso que vivía,
era extraño, digamos, todavía no lo conocía, y me ofreció que a través del conocimiento podía encontrar la manera de poder manejarlo. Y me puse a estudiar, me puse a leer, mejor dicho, al principio, después me puse a estudiar con gente que sabía muchísimo. Y a lo largo del tiempo eh, fui entrando en diferentes áreas, digamos, ¿no? Fui estudiando espiritismo, mediunidad, eh, percepción extrasensorial, un montón de áreas. Y con el tiempo, cuando ya era grande, casi a los 30 años más o menos, un poquito antes de los 30 años, me encuentro con el ghost hunting, navegando en la web, viviendo, volviendo a retomar algunos estudios, me encuentro con el ghost hunting en Estados Unidos y la verdad que me pareció algo genial, porque eso que yo sentía, digamos, no tenía forma de demostrarle al otro lo que me pasaba o darle una evidencia pragmática, digamos, una evidencia física de que eso sucedía. Entonces, al encontrar que había material especializado, equipamiento, equipos de medición, todo me pareció fantástico. Y empecé a meterme mucho en el tema y tuve la suerte de, como acá no había, no existían los grupos de investigación paranormal en Argentina, empecé a crear los primeros equipos, a crear los primeros grupos de investigación y bueno, ahí arrancamos y después de 20 años haciendo investigaciones por Argentina, Chile, Uruguay, viajamos bastante, así que fue una hermosa experiencia. Qué interesante, o sea que estudiaste espiritismo, mediunidad. Cuéntanos un poquito de qué se trata este estudio y qué fue lo que te pasó después de esta experiencia. O sea, si quieres, cuéntanos la experiencia, que sería mucho mejor. Pero ¿qué fue lo que te pasó exactamente que te empujó, gracias a tu papá, a estudiar esto que se escucha tan lejano, pero que también cada vez va siendo más común? En realidad cuando, bueno, siempre cuento la primera anécdota que tengo es en el Instituto del Quemado. O sea, cuando yo me quedo electrocutado, ya les digo, tenía 8 años, era muy chico. Eh, una vez que, digamos, por un tema mis padres se van, me dejan en casa unos minutos solo, y yo me puse a investigar un artefacto eléctrico, un velador, una lámpara de noche, digamos, y bueno, termino desarmándolo, poniendo la lamparita, digamos, y conectándolo, y eso me hace agarrar electricidad. Me despide como 2 metros, tenía un cable larguísimo el velador este. Mi papá lo usaba para arreglar el auto, así que tenía como un alargue hecho. Y bueno, me tira de espaldas al piso. Siento siento que me empiezo a tragar la lengua primero. Se me pone todo oscuro, que se desprende el cuerpo. O sea, que me desprendo del cuerpo y pierdo la conciencia, digamos. Eh, y de repente, de un momento a otro, me encuentro parado otra vez, sin el artefacto en las manos y con todo el cuerpo, obviamente, agarrotado. Me dolía la garganta, no me podía mover. Y cuando abro las manos me encuentro que tenía todo quemado. Las manos, o sea, en uno de los dedos se podía ver parte del hueso, o sea, me había quemado Wow. hasta muy profundo. De los nervios, lo único que tenía que hacer, como me podía mover, era desenchufar todo. No se cortó la luz, nada, por eso es medio también raro y extraño como me salvé. Eh, Salí corriendo a lo de una doctora que estaba al lado de mi casa, la madre de una amiga, y ella llama a mis padres y me vienen a buscar y nos vamos corriendo al Instituto del Quemado. Ni bien llegamos al Instituto del Quemado, mis padres van a hacer el ingreso, digamos, van a hablar con la gente para ingresar al hospital y entre corridas de médicos y momentos así como medio caóticos, se me sienta un nene al lado y yo me pongo a hablar con este nene. Y le pregunté qué le había pasado, me dijo que se había prendido fuego la casa y que él había sufrido muchas heridas y que estaba muy lastimado. Eh, y enseguida viene mi mamá y me dice, ¿con quién estás hablando? Le digo, con el nene, cuando me doy vuelta no había nadie. Y me dice, ¿con qué nene? No hay ningún nene. Me dice, No. y justamente todo el lío, las corridas y todo era porque no los podían atender porque acababa de fallecer un nene, un niño. Y así empecé. O sea, empecé a ver entidades, a que se me manifiesten. Mi casa, yo no lo sabía hasta ese momento, pero mi casa estaba infectada de entidades también, así que era un problema dormir, era un problema vivir. ¿Pero te Y molestaban o solo los veías? no, me molestaba. O sea, sí, al principio los veía, me daba miedo porque no entendía lo que estaba viendo. Después los sentía, después empecé a ver cosas mucho más extrañas, digamos, no solo desencarnados, como decimos nosotros los investigadores, no solo fantasmas o gente que ha fallecido, sino cosas mucho más oscuras.
Y bueno, a partir de ahí fue que empecé a tener mucho miedo de dormir, de quedarme dormido, de estar solo en mi habitación. Y ahí fue cuando mi papá descubre, abre un aparador que tenía, saca un montón de libros, yo no sabía que le interesaban estos temas, y me dice, bueno, mira, mientras tratamos de ver qué es lo que te está pasando, aprende a lo que le tenés miedo. Y empiezo a leer empecé con espiritismo sobre todo, con el control de la energía, manejo de la energía. Después, obviamente, fui aprendiendo un montón de cosas. Terminé siendo tarotista, terminé siendo, hice Reiki, hice de todo un poco. La verdad que hice muchísimas cosas. Hasta llegar al ghost hunting. Y ahí es como que yo siempre seguí con esta pasión por desarmar cosas y también trabajo en sistemas, tengo, digamos, esa parte electrónica mía que le gusta hacer componentes electrónicos y un poquito de programación, etcétera, y terminé haciendo equipamiento especializado también para hacer esto. Así que como que junté varias pasiones y me sirvió, como te contaba antes, también para poder brindar una prueba fehaciente al otro de lo que estábamos viviendo. Entonces, más allá de poder controlarlo, después con el tiempo, que tuve la suerte de cruzarme a muchos maestros que me ayudaron a manejar lo que me pasaba, también pude usarlo para ayudar a los demás, ¿no? Porque cuando nos llamaban para algún caso, era gente que no sabía a quién acudir, o sea, que decía, che, en mi casa está pasando algo que no sé qué hacer, no sé cómo, tengo miedo, me quiero ir, y bueno, ahí entrábamos nosotros, descubríamos qué era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que me sirvió para un montón de cosas. Oye, pero es interesante y es loco todo lo que me cuentas, porque al final quiero ir paso a paso porque dijiste muchas cosas interesantes, así como si nada, como si fuera algo normal, porque a la larga termina haciéndose normal para ti, pero no para el resto de personas, ¿verdad? Claro. La primera que quiero que me respondas es, cuando tú ya empezaste a entender quiénes eran estas entidades, por qué se te presentaban, ¿es cierto que pueden ser entidades que se te presentan porque tienen algo no resuelto y quieren que les ayudes? ¿O llegaste a la conclusión que simplemente están porque no se quieren ir? ¿O llegaste a darte cuenta que en realidad pudiste acceder a algún portal y entraron entidades oscuras? ¿Con qué fin? O sea, ¿a qué conclusiones fuiste llegando de estas cosas? Te digo, por hacer así una estadística rápida, en el 80 y pico, casi 90% de los casos son entidades que se quedaron porque necesitan terminar una historia, contar algo, decir algo. Yo siempre, después creé un curso de investigación paranormal, un curso para convertirse en investigador paranormal, y siempre le decía a mis alumnos, la primera clase era esta, piensen, aquellos que tenemos hijos, aquellos que tenemos familiares muy cercanos, que tenemos, digamos, gente que depende de nosotros sobre todo, que mañana se nos termina la vida. Entonces, que no los puedes ver más, que no puedes hablar más con ellos, no los puedes tocar. ¿Cómo reaccionarías a eso? Para que el investigador pudiera humanizar y darse cuenta de cómo es tratar con la entidad, digamos, ¿no? Porque muchos, como decís vos, uno lo normaliza, pero muchos le tienen miedo, obviamente. Lo primero que dicen, no, no, yo en mi casa tengo algo, no quiero hablar con eso. Pero sabiendo que tenés la posibilidad de comunicarte y saber por qué está ahí, quién es, qué le falta, qué necesita, es una muy buena respuesta, porque una vez que la dan, una vez que va un investigador, que va alguien que puede comunicarse con esa entidad y que le ayuda a decir o hacer lo que tiene que hacer, eh, por lo general siguen su camino y desaparecen, digamos. Entonces, está bueno y es una muy buena herramienta. Nosotros, por ejemplo, nos funcionó muchísimo. Pero lograste hablar, o sea, ya con el tiempo, cuando tenías cuántos años lograste interactuar, los escuchabas, te hablaban, lograste hacer que alguno cumpla su meta o lo que le había dejado detenido. Sí, sí, claro. O sea, desde ponerle los 12 13 años, que aprendí a manejarlo de alguna manera, hasta que después fui investigador, que cuando fui investigador obviamente pude hacerlo a través de equipamiento. No sé si saben cómo se maneja el Ghost Hunting o cómo es. No sé si alguna vez vieron Ghost Hunters, la serie o... Pero yo muy por encima, pero son estos aparatos que van cogiendo energías y que van, ¿cómo se llama?, viendo dónde están, algo así, pero no es que sepa a profundidad. Si nos cuentas, mejor. Ok, el tema es así. Se sabe por estudios que las entidades manifiestan, o mejor dicho, modifican ciertos campos en el ambiente. Entre ellos está
En todo lo que es lo visual, se utilizan cámaras del infrarrojo al ultravioleta. Todo lo que el ojo no puede ver, digamos. Todo el campo infrarrojo por abajo del rojo y todo el ultravioleta por arriba del violeta. Entonces, es aquello que el ojo no percibe. Eso se llaman cámaras de amplio espectro, las que cubren los dos ámbitos, o cámaras infrarrojas o ultravioletas, ¿no? Pueden ser separadas también. Eso es lo que es visual. Después tenemos a nivel auditivo, que las entidades modifican ciertas gamas de audio, ciertas frecuencias bajas o altas, que el oído tampoco puede percibir fácilmente. Entonces, a través de grabadores especiales, que son de amplia gama o modificados, podemos percibir las voces de las entidades, lo que se llaman psicofonías o EVP, digamos, ¿no? Ujú. Y después, todo lo que se utiliza, bueno, fotografía especial también infrarroja, hay un montón de distintos aspectos que se pueden cubrir, y sobre todo la percepción de campos electromagnéticos. Hay ciertas variaciones en el campo electromagnético, más allá de los equipos digitales y todo que también lo modifican. Estos sensores cubren cierta gama del campo electromagnético que las entidades pueden manipular. Entonces, cuando logramos detectar una modificación del campo electromagnético, solemos decirle a la entidad que lo manipule para prendernos las luces, para apagarla. Entonces, hacemos que haya una reacción inteligente, ¿no? Entonces, en ese momento vos podés decir, bueno, si prendes las luces lo vamos a tomar como un sí, si las dejas quietas vamos a tomarlo como un no, y así empieza una interacción. Y siempre midiendo que lo que te está contestando es inteligente y no es algo que está percibiendo en el ambiente. Y ahí empieza un diálogo también. Más allá de grabar psicofonías, más allá de tener sensores de movimiento en el lugar, digamos, sensores luces que se prenden por si pasa algo que no es humano en el momento, medidores de cambio de temperatura, que cuando se modifica mucho la temperatura del ambiente puede ser también algo paranormal, perdón. Entonces, utilizando todos estos medios, uno puede llegar no solo a detectar, sino también a documentar una entidad y darle la prueba a quien nos llamó, decirle, bueno, mira, la entidad con la que logramos fotografiar fue una, por decirte algo, ¿no? Fue una nena o fue una persona mayor, dice que tiene este nombre, tiene esta voz. Por ejemplo, me ha pasado muchísimo de mostrarle psicofonías a la gente que nos convocó y que me digas a la voz de mi papá o la voz de mi abuelo o tener esas situaciones de que la persona que estaba ahí era justamente un pariente, ¿viste? Alguien que quedó el pendiente, quedó como queriendo decir algo, comunicar algo y no pudo hacerlo. Esos casos he tenido, por eso digo, el 90% de mis casos fueron así. Después tuvimos un 10%, un poquito más, de casos más complicados, con entidades mucho más de bajo astral, digamos, o más oscuras, como le suele decir la gente, pero por suerte fueron las menos. Oye, pero es también como, me imagino que dentro de todo esto jugaste a la Ouija y te comunicaste de esa manera o nada que ver con eso. Bueno, yo estudié, como te decía, estudié para Medium, entonces la Ouija siempre decimos que no es un juego, es un elemento, una herramienta de comunicación con el más allá, y hay ciertas premisas que uno tiene que cumplir para utilizarla, ¿no? Por lo general tiene que haber por lo menos dos mediums en la sesión, tiene que saber manejar la energía, tiene que saber cómo se maneja una sesión. El caso Mm. de la copa, para aquellos que la conocen, es mucho más peligrosa porque aparte encapsula la energía en un solo lugar. Entonces, la Pero, Ouija. espera, el juego de la copa no es el mismo que el de la Ouija. No, la Ouija es una tabla Sí, con claro. números, letras y un oráculo en el medio que tiene Sí. una forma en particular que lo que hace es que la energía mueva ese Ujú. oráculo, digamos, de alguna forma, pero no se encapsula ahí adentro. La copa, como al ser ovoide, cuando uno la da vuelta, la energía que quedó encapsulada se emite al ambiente. Así que, por lo Ah. general, termina habiendo, no sé si la entidad, pero por lo menos energía residual en el lugar que termina manifestando algún problema. Así que el juego de la copa es bastante peligroso, digamos, mucho más que utilizar la Ouija, que de todos modos tiene que cumplir con ciertos parámetros que son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Ah, qué interesante lo que cuentas. Oye, tengo una curiosidad antes de pasar a lo siguiente. ¿Qué tú crees que hace? Porque, por ejemplo, yo siempre he podido sentir entidades, eso desde pequeño. Sueños de entidades, pero lo que a mí las entidades me hacen, o sea, yo sé que hay algo porque a mí me baja la presión, al punto que estoy a punto de desmayarme, palidezco, te das cuenta que algo me pasa y no puedo, me quedo cero energía. ¿Qué tú crees que hace?
O sea, ¿qué campo me afecta a mí para que yo lo sienta de esa manera? Me ha pasado con algunos investigadores. En realidad, cuando uno tiene la capacidad de ver las entidades tienen la capacidad de verlo a uno. Digamos, somos como un faro en un mundo un poco más oscuro. Entonces, ellos se dan cuenta que vos lo puedes percibir. Y intentan por todos los medios de tratar de comunicarse con vos. En esa intención absorben tu energía. O sea, Ujú, nosotros como personas, digamos, como personas físicas completas, porque la entidad tiene un cuerpo físico, pero más liviano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero sigue teniendo un cuerpo físico que se manifiesta con el campo físico nuestro. Entonces, cuando dos personas interactúan, si uno pudiera verlo en una cámara Faraday, en una cámara, digamos que, no una cámara Faraday, una cámara de amplio espectro que pueda mostrar la energía, vería como uno se está mezclando con la energía del otro y hay un vínculo energético. Pero lo mismo pasa con las entidades. Lo que pasa es que son dos vínculos distintos y ahí es donde en el afán de querer comunicarse te absorbe de alguna forma la energía. No significa que lo hagan con maldad, ujú, sino ujú. que a veces en el afán, mismo cuando se quieren manifestar, bajan muchísimo la temperatura del ambiente y uno puede sentir ese frío, parece frío muerte, pero en realidad no lo están haciendo de maldad, están tratando de manifestarse y para manifestarse necesitan energía. Entonces la van a comer de los equipos, por ejemplo, que nos ha pasado muchísimo, que se nos quemen equipos, que fallen, Se o vaya la del batería, ambiente, claro, o del va ambiente, la ¿viste? Que empiezan a batería. titilar, Ujú. Sí, sí, como sí, vemos en las sí. películas, a veces titilan las luces, Sí. o de nosotros mismos. Si no sabemos controlar la energía y estamos predispuestos a que eso suceda, nos van a absorber la energía y es probable que nos pase esto de sentirnos como que nos decaemos. Sí, sí. Oye, qué bueno, porque nunca, la verdad, no sé si nunca lo pregunté claro, pero nunca sabía por qué me pasa eso. Y quiero contarte que yo no sé si tú has escuchado de la Cueva de los Tallos alguna vez en tu Me vida. resuena, sí, me suena el nombre, Bueno, pero la a Cueva ver, de me los acuerdo. Tallos es una cueva que está bastante bajo tierra aquí en el Ecuador y es una cueva icónica, o sea, la conoce muchísima gente porque ha sido investigada por los seres intraterrenos y porque se supone que ahí viven varias clases de seres intraterrenos y bueno. Resulta que yo me fui a hacer una investigación ahí y como yo te digo que siento estas cosas, fue la primera vez que la energía que estaba ahí presente fue tan fuerte, pero tan fuerte que yo no podía controlar mi cuerpo. Empecé a temblar Oh, demasiado, pero así al punto de sentir que me iba a dar un shock. Y bueno, yo lo empecé a controlar a través de Los Ángeles porque estudié precisamente con una persona de Argentina todo esto de Los Ángeles y un poco la mediunidad porque tengo esa percepción, pero no me metí mucho de golpe porque siento que tengo mucha facilidad para comunicarme y no, me sigue dando un poco de miedo. A través de esos ángeles logré como regular mi energía, pero fue la primera vez que fue algo extremadamente fuerte, al punto que pensé que me iba a morir. O sea, me quedé claro, sin sí, perdía. energía cero. Temblaba como hoja, las piernas ya no me respondían. Y era como yo sentía, haz de cuenta que tú me debes entender como un foco gigante que cada vez se acercaba más y me absorbía como de otro color y yo trataba de detenerme. Fue muy, muy, muy fuerte. Eso me pasó, pero gracias porque es la primera vez que entiendo que es una forma de comunicación que si uno no entiende cómo es, queda Sí, es ahí. difícil de explicar también, claro. Pero hay una, en mediunidad, yo mira, no me acuerdo el autor, pero si lo encuentro después te lo paso. Hay un ejercicio que está muy bueno que se llama contención de anillos, se le dice. Ujú, Digamos, es como que vos estás parado en un círculo energético que te protege. En la segunda línea armás un círculo donde querés que entre tal o cual cosa, vos generás esa energía. Y en el tercero y así, ¿no? Entonces vos podés separar, por ejemplo, te doy un ejemplo. Me ha pasado en investigaciones donde había entidades mucho más, digamos, más complicadas que un desencarnado o alguien que había fallecido. Esas entidades suelen utilizar a los desencarnados para beneficio propio, digamos, ¿no? ujú, Y por lo general se comunican los desencarnados, pero como pidiendo ayuda, como tratando de decir que hay algo que no los deja ujú, comunicarse, no los deja manifestarse. Entonces, cuando me pasó esto, usé esta técnica que está buena porque vos te parás en un lugar donde estás cubierto energéticamente y al lado puse a las entidades y más allá todo aquello que apareciera.
Entonces, las entidades pudieron entrar a ese campo y decirme, necesitamos ayuda con esto, necesitamos ayuda con el otro, poder hablar con la entidad, como cuando te dice, estoy hablando con alguien que no sé, que fue de tu familia, o tal cosa que uno lo siente y logra hasta escucharlo o percibirlo, o tener imágenes, ese tipo de cosas. Es una técnica que está buena porque regula justamente la energía tuya para no entregarte y la de las entidades para que no te absorban, digamos. Es lindo, está bueno. Claro. Claro, de hecho, la profesora que se llama Carolina nos enseñó a hacernos esta protección. Protecciones nos dio unas súper fuerte y unas así más leves, pero resulta que esto me pasó mientras yo estaba dormida. O sea, yo me Oh, desperté por el temblor de mi cuerpo. Mi cuerpo me temblaba tanto que me desperté asustada, entonces no pude hacer eso. Y luego ya ni me acordé, te lo juro, lo único que me acordé fue de Los Ángeles y a través de ellos recuperé mi energía y la verdad que es claro, pues lo te más fuerte protegiste. que me ha pasado, porque en la cueva... De hecho, hay mucha gente que puede incluso pasar a estos portales, conocer otras entidades, porque hay de varias clases, ¿no? Yo sí escuché un portal, porque ahí vive una comunidad Shuar, que es una comunidad indígena, pero es un pueblo ancestral del Ecuador, ahora ya están más abiertos, pero todavía mantienen un poco sus tradiciones. Y ese portal lo vimos con este jefe Shuar y yo, o sea, fue algo bien interesante, pero Wow, qué de lindo. verdad que es la primera vez que entiendo por qué me pasan esas cosas. Entonces yo donde voy sé si hay algo, porque enseguida, así enseguida, me baja la presión. Enseguida. Y claro, cada vez lo puedo entender un poco más, pero yo tiendo a irme de esos lugares, no a Claro. meterme ahí. Pero entiendo que tú te has metido ahí, o sea, donde Sí, hay. sí. ¿Y qué fue lo primero, si tú recuerdas, qué fue lo primero que una entidad que percibiste te dijo? O sea, con la primera comunicación que tuviste, ¿qué te dijo? No, la primera que tuve fue la de este nene, que te contaba recién. Ya. Después me pasó al poquito tiempo, no se me curaban las manos en el Instituto del Quemado, y bueno, nada, me dijeron que me iban a tener que cortar el dedo, un montón de, pero por suerte no pasó. Anda y Ah, pero todo. todo bien. Sí, sí, no, tengo las manos muy marcadas, digamos, de la curación, pero por suerte quedé hasta con movilidad, no, bastante bien. Pero espérate, un Y paréntesis, porque creo que sí hay que explicarle a la gente que en Argentina la corriente es 220, o sea, es mucho más fuerte. claro, Porque sí. aquí en Ecuador es 110 y digamos que si a ti voy a decir, te agarra la corriente así, no te pasa algo tan grave. O sea, es como que te patea, pero no te llega a pasar algo fuerte a menos que agarres un cable de alta tensión. Pero entiendo No, que acá en te matan. Argentina te mata, o sea, Sí, imagínate. sí. Sí, yo terminé con, bueno, más allá de que no podía mover el cuerpo, tengo las manos, lo que pasa es que no sé si se va a ver, pero en las palmas tenía, ves que tengo acá como Mm. las marcas todavía de las quemaduras, acá Ah, en el dedo se ve, también. claro. Este dedo quedó medio torcidingui, pero, o sea, se me curó hacia el centro, entonces quedaron las manos, viste, como más dobladas, digamos. Pero por suerte recuperé la piel, recuperé todo, pero bueno, en este dedo, que es el que te digo que está muy marcado, acá se veía el hueso abajo de la piel, o sea, se veía cortado así, digamos, así, y se veía el hueso en el medio. Era Uy, muy profunda la quemadura. Y el problema es que la corriente sigue quemando. No es como cuando un papel se prende muy poquito y vos lo vas soplando, entonces la ¿ya? corriente sigue quemando. Y yo tenía muy, pero muy jugado el tendón. Estaba a punto de cortarse. Entonces, si perdí el tendón, perdí el dedo. Perdí el dedo, claro. Y bueno, llegamos a punto al instituto, me pusieron un líquido que hace que eso se pare de quemarse, Se que se apague. cicatrice, claro. Y bueno, ahí lo pudimos manejar. Pero a los pocos días se me infectó, bueno, tuve varios problemas, era muy chiquito, yo tenía mucho miedo de perder la mano. Y me acuerdo que me fui a una capilla a rezar para decir, ay Dios, porque aparte era muy inquieto y muy así de hacer lío, ¿viste? Entonces no me cuidaba las manos, tenía las vendas sucias, mis papás, pobres, renegaban conmigo. Y bueno, cuando me fui a rezar ahí me pasó de tener de repente también lo mismo. El primer banco había una persona sentada y me dijo, quédate tranquilo que va a estar todo bien. Una persona grande era, una señora, un señor grande. Y ahora le digo, y me di vuelta y yo la verdad que lo veía completamente sólido, Normal. digamos, ¿no? Físico, claro. Y le dije, bueno, muchas gracias. Y me quedé pensando cómo sabía lo que estaba diciendo. Y ahora le digo, la verdad que tengo miedo. Me dice, quédate tranquilo, vas a estar bien, vas a estar bien. Y me pasó lo mismo que la otra vez. Entró mi mamá y esa persona ya no estaba más. Y o sea que hasta ese momento.
no tuve problemas, digamos, siempre fue como con mucho cariño y con mucha ternura las veces que me crucé a alguien. Después sí me pasó cuando fui a mi casa, que empecé a cruzarme con cosas que había en mi casa, entidades que habían fallecido en el lugar. De hecho, con el tiempo, mi casa entra en arreglos, ¿no? La empiezan a cambiar, tiran una habitación abajo, y cuando tiran una habitación abajo, yo le digo a mi papá que había un cuerpo enterrado en el patio. Me dice, no, no, Ariel, antiguamente se usaba mucho acá de enterrar los cuerpos en las casas. Claro, Y, y me dice, no, déjate hinchar. Y cuando rompieron el piso, de repente se encuentra con una madera y se saquen a los nenes y había un cuerpo hay enterrado. un esqueleto, claro, ya. Claro, había un cajón, Ah, un cajón un directamente. cajón adentro de la habitación del fondo de mi casa. Uh, Y yo veía una persona grande que me decía que estaba ahí. Pero me asustaba mucho porque era como muy agresivo, digamos, ¿no? Y después veía entidades mucho más oscuras que venían en los techos, que parecían como que rampaban, y eso me daba mucho miedo, eso me daba terror, y fue lo que me hizo, me empezaron a agarrar convulsiones y problemas así como físicos, y bueno, ahí mis padres me llevaron a distintos lugares, pasé por un montón de religiones, de creencias, de doctrinas, ¿viste? Con el tiempo, pues tenían miedo, obviamente, que tuviera, no sé, una posición o algo espiritualmente complicado. Por suerte, eh, me ayudaron como te decía recién, me ayudaron a aprender a manejar estos campos de energía y un poco con la ayuda también de que yo era bastante religioso en esa época, y lo pude manejar hasta que empecé a encontrar gente que me ayudaba, digamos, que me enseñó a manejarlo. Pero sí, sí, vi cosas, o sea, por un lado, cosas buenas, gente que se comunicaba para contarme cosas o decirme cosas, y cosas feas también. La pasé muy mal en la adolescencia con mis amigos también. ¿por qué? Y te imaginas el bullying que sentía, digamos, cuando contaba estas cosas. Pero me ha pasado, te cuento una anécdota rápida. Una vez me invitan a comer a la casa de un amigo, que yo no sabía que el padre había fallecido. Y cuando estábamos hablando, qué sé yo, qué sé cuánto, estábamos hablando del padre, él cuenta que yo decía estas cosas, y le dije, ah, sí, tu papá está sentado ahí. ¿A dónde? Ahí. Es así, yo no lo conocía, no había una foto, no había nada. Ah, Es pero así, 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 así. claro, Sí. así. Es No, así, 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 les manda saludos. Te dice tal cosa, dice que le digas a tu hermano Sergio tal cosa. Yo no lo conocía a Sergio, no conocía al padre, se quedaron todos fríos, ¿viste? Y bueno, y después, no. después empezaron a respetar lo que decía, ¿viste? Pero igual, o sea, tú haz de cuenta que estás en un colegio y tu compañero te sale con algo de eso, mucha gente se te dejó de acercar porque directamente Eh, le daba miedo. Decían, no, este claro güey, que ¿con sí, qué? sí, Esta sí, vez sí, tal fantasmas. cual, Y otros se tal cual, interesan, ¿no? Y te dicen, oye, ¿cómo es? Y hagamos, y a ver, y fíjate si hay acá, y así. Es tal así cual. como algo raro. Yo te cuento que Por creo eso, que, dime. no, no digo, por eso cuando encontré una herramienta, no, muchos piensan que lo hice como para vengarme, digo, no, no, encontré una herramienta y yo le podía decir al otro, ¿ves? Esto es lo que siento, ¿ves? Esto es lo que veo. Esto, y está buenísimo porque no era solo, no era porque no me digan que estaba loco o lo que sea, sino por el hecho de decirle al otro, mirá, veo a alguien que se quiere comunicar con vos, acá está, te quiere decir esto, todo está buenísimo, porque ¿Y si, cuál es la si, herramienta? no, con el ghost hunting, con esto que hice Ah, con las investigaciones y todo, digamos. Tuve la posibilidad de ayudar a la gente en ese sentido, que me decía, che, yo sé que hay algo en mi casa, pero no sé qué es, y poder brindar una prueba y decirles lo que era y todo, era genial. wow. Te decía que como yo como que no me dejo de esa comunicación, a veces en los sueños sí me dicen cosas. Y me pasó de alguien que falleció y me decía, anda a donde mi papá y dile tal cosa, pero yo no lo hice. No lo hice, porque dije, el señor a mí no me conoce, yo no puedo ir y decirle, oiga, señor, su hijo que falleció me dijo que le diga tal y tal cosa y no sé qué. Y yo veía al padre ahí. Yo viví varios años en Argentina, eso me pasó en Argentina. Yo veía de mi ventana al señor parado de un chico que había fallecido, que estaba ahí afuera de su casa, y él me decía, dile tal cosa. Y yo no le Ah, pude decir. Yo no le es que dije, sí, es no le difícil, es dije. muy difícil, claro. Porque te digo, el señor no me conocía y yo acercarme y decirle, oiga, su hijo que falleció de no sé qué me hice tal cosa, no sabía si le iba a hacer más mal o bien, la cuestión es que pasaron los años y nunca se lo dije.
Siempre me quedé como Bueno, con eso. por eso te digo que estaba buenísimo cuando encontramos esto del ghost hunting, porque la gente me llamaba a mí. O sea, en vez de tener que yo ir y decirle, che, veo tal cosa o tal otra, me llamaban para que vaya a ver, entonces era buenísimo. Y una de las cosas que sí respetamos mucho, que me decían, bueno, pero no puedes usar tu habilidad. Yo decía, no, si yo no te puedo dar una prueba, no te voy a decir lo que veo. Porque para eso está, viste, porque nosotros no cobrábamos por lo que hacíamos, no, digamos, nunca usufructamos el tema. Yo decía, para eso están los chantas, la gente que viene a hacer cosas, viste, yo no, yo vengo, te voy a dar una prueba, te voy a demostrar que lo que está, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere decir esto, quiere decir el otro, y lo podés solucionar de esta manera, punto. Eh, pero, digamos, no usaba, lo bueno que, más allá de que hacía trampa, porque obviamente sabía dónde sacar la foto, o sentía por dónde venía la historia, eh, lo utilicé siempre, digamos, para poder para darle una prueba al otro, ¿no? Entonces, los casos que no podía dar una prueba, directamente los descalificaba. Eh, y bueno, muchas de las cosas que me han pasado, que era lo que siempre todo el mundo me decía, che, pero tenés que contar lo que te pasaba en o sea, lo que vivías en las investigaciones. Digo, bueno, un día lo voy a contar. Y cuando dejé de investigar, me dediqué a escribir este libro, que está bueno, que va por ahí, digamos, cuenta esas historias, que era lo que vivimos nosotros y no la foto que sacamos, digamos. Que la Pero verdad que... entonces tú, a mi punto de vista, más allá de ser un investigador paranormal, eres un medium. O sea, porque tú Sí, sabes, sí, sí. sientes, ves, y a través de eso lo pasaste al mundo de la investigación. Pero ahora sí, más bien cuéntanos cómo empieza lo del libro, qué historias tiene, qué cosas trata, y antes de eso, ¿dónde se lo puede conseguir? Porque mucha gente va a estar interesada, obvio. Bueno, el libro lo tengo, bueno, el libro viene justamente de esto, digamos, después de 20 años de investigación, ya hace 2 años más o menos, decidí dejar de investigar, porque la verdad que ya hacía mucho que venía haciéndolo. Yo durante mucho tiempo, es mi segundo libro, el primer libro que creé fue un manual para convertirse en investigador, se llama Cómo convertirse en investigador, manual de Ghost Hunting, y justamente ahí plasmo, cuando empecé la investigación, cuando empecé a investigar, las técnicas que fuimos desarrollando, el equipamiento que se podía utilizar, la creación de equipamiento, cómo uno se tiene que preparar para ser investigador, lo que hablábamos recién a nivel energético. Ético. eh, entonces hice un manual, al principio era todo muy técnico, eh, y dije, algún día cuando me desligue de la investigación, voy a contar lo que me pasa. Y así fue, o sea, cuando 20 años después dejé de investigar porque me pareció que ya era momento de dejar el rubro a las próximas generaciones. Yo me dediqué los últimos 10 años, aparte, a crear nuevos grupos, nuevos investigadores. Y Mm. bueno, la verdad que llegó un momento, tenía un grupo muy lindo de investigadores. Yo ya no hacía falta y decidí, digo, bueno, chicos, voy a descansar. Les dejo todo el equipamiento, la gente, los contactos y sigan ustedes. Y por suerte, sí, como les decía recién, Dogma sigue, que fue mi último grupo, fueron varios, pero ese fue el último, sigue trabajando. Eh, Así que yo me dediqué a descansar un poco, también lo necesitaba, fueron muchos años de exposición energética, vos sabés, como decías bien María, lo que esto nos representa, ¿no? El desgaste físico y energético que uno tiene. Así La es. verdad que nosotros llegamos a hacer 2 investigaciones, 3 por mes, es mucho. Eh, Después, por suerte, pasaban capaz que 2 meses que no teníamos, pero en general metíamos 7, 8 investigaciones al año o más. Entonces, es agotador. Energéticamente es agotador, más allá del tiempo que te lleva, porque después hay que analizar las fotos, los videos, todo lo que sucedió, contar una historia, hablar con la gente, analizar cada caso, manejar los grupos. O sea, era mucho tiempo. Y yo la verdad que necesitaba descansar. Y cuando terminé, digamos, cuando dejé de investigar, me dediqué a contar un poco, necesitaba hacer un cierre de la investigación paranormal en mi vida y elegí 24 casos de todos los que tengo más, que no sé si no va a salir una segunda edición, eh, pero elegí los 24 más representativos y cuento la historia de esos 24 casos, de lo que nos ha contado la gente, de cómo fue cada caso, qué pasó, con lujo de detalles, digamos, de lo que sucedió, no a nivel técnico ahora, sino a nivel vivencial, ¿no? De lo que uno vivió en la investigación. Sí, es un muy lindo libro, una linda lectura para lo que les gusta este tema, digamos. ¿Y dónde se Eh, lo puede conseguir?
El libro, la verdad que lo imprimí hace muy poquito, se va a estar presentando el 8 de noviembre acá en Argentina, así que por ahora lo tengo en formato digital, está en Amazon y en Google, en los dos, si lo quieren en formato digital. Y si no, en formato papel, deberíamos coordinar a ver cómo hacemos el envío o algo de eso, porque la verdad que no tengo. Lo tengo en una plataforma que se puede imprimir por demanda en cualquier lugar del mundo, pero sinceramente la estoy probando. Después, si, si funciona bien, te la paso porque me han comprado de Uruguay, por ejemplo, tuve algún problema y quiero ver que eso funcione para que nadie la pase mal, ¿viste? Pero si no pueden contactarme y coordinamos de alguna forma de envío, eso no hay Claro, ningún ¿y problema. cómo te contactan? ¿Nos dejas un teléfono o nos dejas un correo para que la gente pueda escribirte? Sí, sí. Bueno, mi correo es arielmlopez@gmail.com. Ese es mi correo personal y si no a través de Instagram o digamos de Diario de un Cazafantasma, me pueden escribir y lo podemos conseguir, digamos, enviarlo, así que no hay problema. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si entramos al plato fuerte de este capítulo? Y yo te había pedido desde antes que nos cuentes dos historias de las más, de las que tú creas que son como las más, no sé si completas, miedosas, llamativas, o sea, como tú le quieras decir, que estén en tu libro y que nos dejen también con esas ganas de ir leyendo un poco más, pero que también nos muestren todas las experiencias que tú tuviste al hacer esto. ¿Cómo te elijo dos nada más? Pero. La A que ver, déjame, primero te resuene. estoy leyendo el índice, estoy pensando. Bueno, te cuento una, por ejemplo. Cuando fuimos a Chile, nos invitó Mega, el canal de Chile, y nos invitaron a hacer una investigación, digamos, en principio tenían dos investigaciones previstas, vamos a ver si nos dan el tiempo, la hacen, etcétera. La primera fue en el Cajón del Maipo, es un túnel en el medio de una montaña, el túnel Tinoco se llama, en el medio de la montaña, es un túnel ferroviario donde había un montón de historias, digamos, se escuchaban voces, se veían luces adentro del túnel de noche cuando la gente pasaba con los autos, y se escuchaban gritos sobre todo. ¿Qué pasa? En la salida del túnel, o en la entrada, digamos, pero en la parte posterior del túnel, un chico, que cuando era muy joven, se había ahorcado en una de las vigas del túnel. Y decían que hacía milagros, etcétera. Entonces, en la parte de afuera del túnel hay una nimita, un altar con todas las fotos de este muchacho y todo. Así que nos metimos, uno de las investigaciones primeras que hicimos fue en el Cajón del Maipo, en el túnel este. Y para contarles un poco cómo es la historia de esto de la investigación paranormal, nosotros tenemos dos pilares fundamentales, digamos. Lo primero es cualquier cosa que sentimos es desacreditarlo, o sea, tratar de encontrar una explicación lógica a lo que está sucediendo. Y lo segundo, cuando no te quedas sin explicaciones lógicas, encontrar, digamos, empezar a ver qué es lo que se está manifestando a nivel paranormal, ¿no? Eh, bueno, la cosa que nos metimos en el túnel, que todo esto lo cuento en el libro, nos metimos en el túnel y empezamos a darnos cuenta que cuando uno iluminaba con la linterna, las piritas, la piedra, digamos, que tiene el túnel adentro, hacía reflejos dentro del túnel, hacía un efecto espejo dentro del túnel que se iluminaba casi hasta el final. Así que Como ahí que la pudimos luz desacreditar. saltaba, como que la luz Claro, cuando uno saltaba. movía la luz, entonces si por ejemplo venía un auto, tranquilamente podrías ver ese efecto como que se movían luces dentro del túnel porque la piedra hacía un efecto de rebote de luz adentro del túnel. Bueno, desacreditamos una, ¿no? Después íbamos caminando, que pasó un hecho muy gracioso, que se escuchaba un rugido, como un rugido dentro del túnel, y cada vez que nos metíamos más adentro se escuchaba cada vez más fuerte y la verdad que era bastante llamativo. Y en un momento iba caminando mi colega mío adelante y yo detrás, y al lado nuestro se escuchó fuertísimo hasta al punto que esta persona saltó y se me abrazó del susto. Y cuando empezamos a ahondar a ver lo que había, encontramos que pasaba por adentro del túnel una cañería que llevaba agua y largaba, se ve que estaba pinchada en muchos lugares del túnel y largaba una emisión como de gas, ¿no? Muy, muy chiquita, y se escuchaba como si fuera una voz gruñendo dentro del túnel. Hasta Mm, ahí, todo físico, digamos, todas cosas que se podían explicar. todo explicable, claro.
La cosa que pasada la noche, entrada la noche, ya eran como la 1 de la mañana, yo decido hacer una experiencia con un láser grid, no sé si saben lo que es, pero básicamente es cuando vos estás en un lugar muy oscuro, con un láser llenás de puntos, haces una especie de pared de láser, de puntitos verdes, ¿no? De puntitos de láser, entonces cualquier cosa que pasa uno la puede ver, pues Ah, se dibuja la figura. Entonces, estábamos en el túnel, atrás mío estaban la gente que filmaba, estaba el presentador, el camarógrafo y el productor detrás. Yo estaba agachado con la valija, con el láser, y adelante mío estaba mi colega que dice, bueno, si hay alguien aquí con nosotros, por favor que se acerque, si puede cruzar estas luces, vamos a poder verlo, y de repente, tac, se ve una figura que cruza. no, Digo, bueno, ya estaba, ponerle como a, no sé, unos 20 metros. Entonces agarra y mi compañero me mira, yo empiezo a grabar todo, ¿no? Con la filmadora para poder grabarlo. Dice, si podés acercarte un poco hacia nosotros, y se escucha, en el agua había pequeños charquitos de agua, y se escucha el pisar del agua, ¿viste? Y otra vez se ve cruzar el láser. Y entonces yo le digo, ¿podés acercarte a mí? Y cuando digo, ¿podés acercarte a mí? Se escucha una corrida que venía hacia no. nosotros. Y cuando me doy vuelta, veo al camarógrafo, al presentador y al productor que largaron todo y salieron corriendo por adentro del túnel. O sea que no llegamos a filmar la experiencia porque, nada, se asustaron. Como decías vos, a veces uno se acostumbra demasiado a las cosas y lo demás no, ¿viste? No querían entrar nunca más al túnel, no quisieron terminar la nota, no Es quisieron... que obvio, porque eso te iba a decir y todos aguantan ese nivel de presión porque yo me salgo corriendo. O sea, me vale la No, investigación. te estoy contando una medio light, medio tranqui. No, Pero sí, ya te digo, terminamos haciendo la otra investigación en la casa de la Quintrala, que es un personaje chileno muy famoso, que también tuvimos interacción por suerte, pero esta sí se grabó, pero no esa porque, ya te digo, perdimos la grabación, perdimos todo. pero, Eh, pero ¿y qué pasó? O sea, salieron todos corriendo y la entidad desapareció. O sea, no, o sí sí, pudiste después contacto. claro, no pudimos lograr más que esa filmación cortita de cuando se corta el grid, no tuvimos y bueno, nada, después se perdió la filmación porque tiraron la cámara, se fueron, no quisieron entrar más al túnel, tuvimos que salir porque no quisieron saber más nada con filmarlo, así que bueno, esa fue una. Y después, bueno, te cuento es muy larga, pero te la sintetizo para que se den una idea de las cosas que nos No, pasaban. cuéntanos, cuéntanos. Aquí estoy No, pero así atenta, quiero saber. esta es larga, nos pasó en San Martín, es un lugar de acá de Buenos Aires, que nos llama una chica Ya. que tenía en ese momento, tenía unos 14 15 años. La chica tuvo intentos de posesión y acude a la iglesia, Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con mucha gente de la iglesia que cuando no sabía qué hacer nos pasaba a nosotros también los casos. Y al revés, cuando nosotros no podíamos, viste, cuando era un tema de alguien que era muy religioso, bueno, nos apoyábamos con mucha gente de la iglesia. Y bueno, en este caso, esta chica sentía que había 4 entidades en la casa. Y nadie le creía, y hasta que empezó a manifestarlo de forma física, ¿no? Como han visto en las películas, con esta pulsión del cuerpo, digamos, con esta especie ay, ¿cómo se llama? Cuando se sacude, no me sale el nombre. Eh, pero Mm, bueno, perdía la noción, cambiaba la voz, o sea, ya empezó a tener a nivel de convulsiones le daban. convulsiones, gracias, no me salía. A nivel de posesión, y la iglesia la ayudaba hasta por ahí nomás, y ella necesitaba aprender esto, o sea, saber qué era lo que tenía. El tema que eran los cuidadores de dos casas, que eran enormes, y en esas dos casas, en esas tres, junto con la de ella, se manifestaban las entidades. El día que llegamos, les cuento la primera parte nada más para que lean el caso después, pero el día que llegamos estábamos preparando todo, nosotros cableábamos toda la casa con cámaras. Poníamos cámaras en distintos lugares para poder mantenernos seguros nosotros, digamos, alguien que nos vea lo que decíamos nosotros, una Monitor, base de ajá. operaciones, digamos, claro, y estuviéramos siempre monitoreados por si pasaba algo grave o lo que sea. Entonces poníamos cámaras por muchos lados. Estábamos en la planta alta y cuando estábamos poniendo la cámara en un patio, habíamos puesto la cámara en un patio, la persona que la pone se va
y yo veo, estaba conectando la cámara y veo en imagen, cuando me da imagen, alguien que pasa. Y cuando veo a alguien que pase, agarro la cámara en mano y salgo corriendo a filmar, porque ya se estaba manifestando algo. Mis investigadores sabían que cuando yo salía corriendo con una cámara, porque algo había pasado, venían atrás mío. Eh, Así que vamos allá, llegamos a un patio, bajamos las escaleras, hicimos todo un recorrido por dentro de una casa y llegamos a un patio. Eh, Cuando llegamos al patio no había nadie, estaba enfrente de la cámara, digo, no hay nadie, empezamos a filmar, no había nadie, no había nadie, y yo de repente bajo las manos y me quedo así con la cámara y cuando me quiero mover, no me me estaban agarrando de atrás, no me podía No, mover. Entonces agarro y le digo a los chicos, y los chicos me decían, vamos, y se iban, y yo no me puedo mover. pero Fue lo único que ¿sentías llegué las a... manos o Sí, 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 solo me habían agarrado los brazos, pero con una fuerza que y no me dejaba frío moverme. o caliente? Y no, frío, frío, frío. Frío. Siempre, Ay, siempre que me han madre. agarrado, eh, Ha sido frío. ha sido frío. Y bueno, la cosa es que se quedan mis compañeros, le digo, esperen, vuelvan, vuelvan, sáquenme una foto, le digo, para ver si salía No, algo. Y, Ariel. cuan- y cuando disparan la cámara, me soltaron, ¿viste? Como que se fue. Y cuando ven, tengo varias fotos así de que me han agarrado y que sale un campo de luz arriba de los brazos. Me la puedes pasar para yo poner así aquí en la edición. Sí, tengo una esta no la tengo, pero tengo una de Chile, justamente, cuando hicimos una investigación en La Quintrala, en el lugar donde era la casa de La Quintrala, que me pasó lo mismo, o sea, voló un equipo, bueno, pasaron un montón de cosas, y cuando pasa eso, yo me agacho a agarrar una computadora que tenía, porque veía que ¿viste? Habrás usado, viste, el espectrómetro de audio, que vas grabando y se ven las líneas, digamos. Bueno, no sé qué se manifestó, pero las líneas empezaron a romper la línea de sonido. Entonces yo me acerco a la computadora para ver qué estaba pasando y siento que me agarran el brazo. Y cuando siento que me agarran el brazo, le digo a mi compañero, pero el frío fue impresionante y aparte con un enojo me hizo volar un equipo de 1 metro y medio. Y le digo a mi compañero, saca una foto y cuando saca la foto se ve todo el brazo amarillo, ¿viste? Esa sí la tengo. No, pero Esa te la paso, que la tú tengo ahí como a mano. decimos, dale, dale, La de pues La de San Martín debería buscarla, mira, no sé ni dónde la tengo, pero esta la tengo a mano. tú eres lo que decimos aquí con otra palabra, pero no sé si es muy buena, pero quiere decir avesado. O sea, a mí me llega a agarrar un espanto y lo último que se me ocurre es sácame una foto. O sea, me desmayo No. directamente, creo, ahí. Pero tú ya, imagínate cómo es impresionante cómo el ser humano. Y hay algo muy valioso que tú dijiste, que cuando uno empieza a aprender de lo que le da miedo, como que ese miedo se disipa y aprende a controlar esa sensación. Y tú ya aprendiste tanto, controlaste que, mire, en ese momento ya no eres presa del miedo, puedes pensar en otra cosa, aun cuando yo me imagino que algo de miedo te debe haber dado, porque que te Sí, agarre algo invisible no es algo normal. no, no. Pero bueno, ya te cuento todo lo que viví de chico y todo, digamos, eso me fue preparando para llegar a este momento. Y lo que sí siempre le dije a mis investigadores, a la gente a mis investigadores, parecen mis hijos, mira, a la gente que le enseñé y todo, era que hay distintos miedos. Y hay un miedo que es como de alerta, que hay que saber reconocerlo, que Ujú. también me ha pasado, ¿no? De entrar a un lugar y sentir ese miedo, pero a desconfianza, digamos, decir, che, no sé si lo que voy a vivir está bueno, y ahí hay que saber frenarse, hay que saber decir, Sí, bueno, estoy preparado para entrar, para no, no, la verdad que no me siento cómodo, no, 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 y hay que confiar en ese miedo también. Eh, Distinto es cuando uno lo está buscando y capaz que, viste, decir, bueno, me pasó, lo estoy buscando, lo estoy provocando. En ese caso yo había salido atrás de la entidad y bueno, me agarró, pero... eh, pero cuando siempre digo que hay que reconocer ese miedo de tener cuidado, de cuando el cuerpo te alerta de que, ojo, que hay peligro, porque el miedo es eso, es una alerta al peligro también. pero lo que pasa es que a veces no escuchamos, porque decía, bueno, entre tantas personas que uno va entrevistando, decía una medium que todos tenemos esto de mediumnidad o de percepción de cuando tú estás yendo por una calle y de repente sientes no hay que ir por ahí. Eso es como tu mediumnidad o tu ángel o como quieras llamarlo, que te está diciendo lo que va a pasar y mucha gente por ahí mismo va y luego le pasan las cosas. Y decía que si tú cada vez escuchas más a esto interior, cada vez desarrollas más esta capacidad, desarrollas más y más porque empiezas a escucharte o a escuchar lo que te dice tu cuerpo, lo que tú mismo estás diciendo.
Entonces te Tal cual, cuento, empieza sí, como con una intuición, ¿no? Como una exacto. pequeña intuición a decir, bueno, ¿qué pasa? Y cuando uno empieza a leer esa intuición, empieza a leer otras energías y empezás cada vez a comunicarte más. Es totalmente válido eso, sí, sí, Va es así. creciendo. Entonces recuerdo que con mi mamá íbamos a un hospital, estaba haciéndome yo unos exámenes de una operación, íbamos a un hospital y llegamos a este hospital y habían dos mujeres ahí. Y yo no sé, me dirás tú, pero que sabes de esto. Pero cuando uno tiene esas percepciones o este don del tarot, de leer esto que decimos brujas normalmente, como cuando pasa eso, tú te reconoces con otra persona igual. O sea, algo te resuena con otra persona que trae esta energía. Entonces estaban ahí unas dos señoras que empezaron a discutir por un asiento. O sea, ellas no querían irse de ese asiento y tenían que irse de ese asiento. Entonces alguien les llamó la atención. Mi mamá va así, yo la agarro de la mano y le digo, no les digas nada porque ellas son malas. Le digo, ellas son brujas malas, pero malas de verdad, o sea, así Claro, onda de que yo veo un demonio delante de ellas y me dicen en serio, le digo, vamos al otro lado, ellas son malas. Pero sí, sí. tuve esa alerta, pero gigante, o sea, no un poquito de, sino como lejos, 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 y nos fuimos al otro lado y yo la seguía viendo desde un balcón, pero tenían una nube, una aura oscura, que yo me imagino que tú también conociste, y cuéntanos si conociste así a alguien vivo que tenga esa energía de maldad o de estar integrada con entidades pero oscuras, o sea, o no sé, que tú puedas percibir algo así si te pasó en las investigaciones, porque mucha gente te puede decir, Ariel, mira que en mi casa hay algo, pero resulta que yo mismo estoy provocando ese algo con rituales o con encuentros con entidades oscuras. Totalmente. Sí, 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 me pasó y me pasó mucho en los últimos años, que por eso también dejé de un poco de investigar, porque siempre la investigación iba acompañada de tratar de hacerle entender al otro cómo manejar la energía, ¿viste? Porque muchas veces nos pasaba que íbamos a una investigación, pasaban 2 meses y nos llamaban de nuevo, y pasaban 2 meses y nos llamaban de nuevo, entonces decía, no, pará, la idea es que ustedes aprendan a manejar. Si hay algo que se está manifestando, eh, te doy un ejemplo. Una vez fuimos a una investigación en las cuales habían descubierto, o sea, acá nosotros, vos, si viviste acá en Argentina, sabrás, María, que tuvimos una época muy, muy, muy fea de la historia, donde murió mucha gente, con los militares, etcétera, y hubo lugares, ciertas zonas donde se usó para enterrar gente, y Ujú. todavía siguen apareciendo, Las fosas desgraciadamente. comunes, claro. Cada tanto aparece. Bueno, en este caso en particular fue cuando estaban construyendo la casa, o cada vez que, por ejemplo, en un momento decidieron tirar una pileta abajo que tenían y le pasó otra vez de encontrar cuerpos humanos, de restos humanos en el lugar donde tenían la casa, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, haz una cosa. Después de hacer la investigación, todo, que logramos comunicarnos con varios, nos confirmaron que había sido esa época, nos dijeron que les costaba mucho irse porque no entendían muy bien dónde estaba, estaban como muy perdidos. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Esta mujer tenía en el living una virgen enorme, al tamaño casi natural, era preciosa aparte. Pero le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un altar afuera en la tierra y vamos a hacer que esta virgen bendiga la tierra para que no te siga pasando esto. Increíble, pero lo hicimos. Hicimos una especie de altar, todo. Hicieron una bendición, bendijeron, mejor dicho, la tierra. No pasó nada. Durante 2, 3 años no pasó nada. Y al tercer año, esto que te contaba, quisieron sacar la pileta, entonces sacaron la Virgen, sacaron la pileta, movieron la tierra y otra vez todo el hilo. Yo decía, pero no aprendiste nada de la primera vez, o sea, tenés que tratar de darle paz a esta gente, o sea, que ya sabés que se van a manifestar acá. Entonces, no vuelvas a no vuelvas a cometer los mismos errores. Y nos pasaba mucho, nos pasaba mucho. En este caso fueron a los 3 años. Los últimos años nos pasaba muy seguido. Yo un momento decía, no, no, la gente no está teniendo conciencia de lo que es la energía, no la tenemos, nos cuesta. Yo entiendo que capaz que uno está mucho más ligado a estos temas y lo ve de otra manera, pero una vez que te pasó, que viviste la experiencia, deberías tomar algo de conciencia de cómo manejarte con respecto a estas cosas, ¿no? Eh, y sí, sí, se manifiestan cosas buenas y cosas malas en las propiedades y en todos lados. Oye, ¿y se te manifestó alguna vez, por ejemplo, tú yendo a un lugar a investigar, a un lugar oscuro, un lugar peligroso, que una entidad buena, digámoslo así, se te haya manifestado y te diga, oye, sal de aquí, ten cuidado o te saque directamente de ese lugar? ¿Te pasó?
Me pasó, que lo cuento en el libro, me pasó en dos o tres oportunidades, pero en una fue muy marcado. Estábamos en el interior, en Sierra de la Ventana, en Sierra de los Padres, perdón, es casi llegando a Mar del Plata, para la gente que lo Ujú. conoce, es en la parte de la costa, digamos. eh, y nos habían invitado a investigar, entre comillas, en un predio. eh, la gente, la policía que se quedaba de noche, había gente que seguía nuestro canal y nos veía, y nos escribía, nos contaba historias. Nos había contado que los habían mandado a vigilar ahí, que era en un lugar que había quedado deshabitado, que había sido una especie de loquero, de lugar donde había gente que tenía problemas mentales. Y ellos estaban de consigna ahí cuidando, digamos, estaban los policías de vigilancia cuidando, y les solían pasar cosas no muy lindas. Y decía, "No, tendrían que ir porque si llegan a venir a Sierra de los Padres tienen que ir a ver". Bueno, el día que fuimos, estaba todo cerrado el predio y había un agujero y yo me mandé para adentro, digamos, ¿no? De corajudo, y dije, bueno, aunque se voy a sacar una foto. Y entré. Y vos sabés que llegó un lugar, hice toda la primera parte, saqué fotos, filmé todo, y cuando voy a entrar a un ala, al último espacio, no pude entrar. No sé qué pasó, pero esto que hablábamos recién, algo me dijo: Ariel, salí de acá porque hay algo que no está bien. Y no pude pasar de la puerta, sentí algo tan fuerte, tan feo, que salí disparado del lugar. Le dije, chicos, ya está, vamos. Me voy, porque la verdad que no me gustó lo que había, no me sentí bien. No sé si, la verdad no sentí si alguien me protegió o me sacó, pero lo que sí sentí muy fuerte era, por acá no es. No entres ahí porque hay algo horrible, y me tuve que ir. Sí, sí, sí. Eso sí me pasó. Mira, ahora me acordé que hay un investigador, no te puedo decir el nombre nada porque no me acuerdo así muchos detalles, pero en Chile se habían ido a una especie de cementerio que había hace muchos años y que es una zona como muy embrujada. Seguramente escuchaste alguna vez, pero no se me viene el nombre. Y fueron con un medium y todo eso. Y lo que contaban ellos es que cuando empezaron a entrar a ese lugar, el medium como que quedó hipnotizado y se estaba yendo hacia un lugar directo, hacia un lugar que era muy peligroso porque este cementerio, aparte de ser, de tener fantasmas, tenía demonios, o sea, era como un lugar maldito. Y Sí. ahí él contaba que se le presentó una especie de ángel, decía él, una persona, y le decía, no puedes entrar, si entras ahí no vuelves, si entras ahí no vuelves. Y él seguía, 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 hasta que como ellos viajaban, por decirte, tú, otra medium, una persona de ángel, o sea, como muy protegidos, uno de ellos se lanzó y lo agarró corporalmente y empezó a luchar contra estas entidades que lo jalaban, como a ti te han tocado, Oh, y otras entidades, o sea, y ellos vivos que lo sacaban de ahí y total lo tuvieron que sacar de este cementerio y lo encerraron en un vehículo porque definitivamente estas entidades se lo querían llevar. ¿Tú crees? Bueno, yo sé que sí, pero quiero que le digas a la gente, ¿esto es capaz? ¿Es posible? ¿Puede pasar? de que algo te Te lleve, puede digamos, llevar, a... claro. Sí, 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 puede pasar. Por eso te decía anteriormente que somos muy poco conscientes de la energía. Entonces nos metemos, capaz que a veces en lugares o confiamos en personas o no sé, en creencias que no están buenas, que pueden terminar generando este tipo de cosas. Yo siempre, siempre estuve muy ligado a la gente pero por mi trabajo, ¿no? Nada que ver. Yo trabajo en sistemas, pero aparte siempre trabajé con la parte médica, ¿no? Clínica. Y muchas veces en instituciones que tienen que ver con la psiquiatría. Y siempre la discusión que tuve con muchos médicos decía, che, ¿está lleno de locos o está lleno de gente que ha perdido? Dice, vos es que es algo que hasta el psiquiatra se lo ha planteado muchas veces, de si realmente están todos locos o alguien perdió de alguna forma su alma, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Si está más allá de la psiquis, digamos, el problema, ¿no? Si tiene un tinte espiritual, porque eh, muchos tienen manifestaciones espirituales, digamos, muchos de los locos, por decirlo de alguna forma, la gente que tiene problemas de salud mental, tiene manifestaciones de ese tipo. Entonces, eh, yo creo que puede pasar de que uno a veces confíe, como me ha pasado, me he cruzado con casos de gente que se ha metido, no porque sea una religión en particular, pero capaz que más africanistas, ¿viste? O ese tipo de cosas,
pero porque estaban mal llevadas, ¿eh? No estoy hablando mal de ese tipo de religión, lo que estoy diciendo es que, viste, algún pai medio, tru- acá decimos trucho, Sí, sí, o sí, sí. mentiroso, viste, y que terminó haciendo cosas que no estaban buenas, y estas personas terminaron mal, terminaron con problemas de salud, con problemas físicos o mentales, o problemas, y esto que te digo, que sentían que se les iba el alma del cuerpo, que cambiaban su forma de pensar y de ver las cosas, porque algo se les manifestaba, o algo los perseguía. eh, y esos casos he tenido varios, y no está bueno. Así que sí, puede pasar, puede pasar. Claro, claro que sí. Yo tuve en Argentina experiencias bastante oscuras, así con lo que tú dices, que te entiendo perfectamente, y es difícil de ver. O sea, uno no entiende al principio el poder o la magnitud del poder de estas energías. Y a Claro, veces, por ejemplo, a mí me pasó por ingenuo, por creer que, esto no pasa nada, parece chiste, mira, incorporan espíritus, pero esto no existe, seguramente es porque yo soy psicóloga clínica de profesión. Entonces yo decía, esto es una histeria colectiva, esto es como que se ponen de acuerdo, pero después las claro, consecuencias de todo eso fueron bastante oscuras. Bueno, yo nunca lo he contado, dudo que lo cuente alguna vez, estaba escribiéndolo, tal vez algún día saque un libro de esta experiencia porque es muy, muy fuerte y muy densa y te demuestra que lo que tú dices, el otro mundo, el mundo que no vemos, es un mundo bastante fuerte donde tienes que aprender a protegerte y tienes que aprender, si tú no sabes protegerte, evitar meterte con cosas que tú no entiendes y no sabes, porque a veces por ingenuos podemos caer en estos mundos y la verdad que la ingenuidad no te libra de que te pase algo. no, Para, no, para nada. para Al nada. contrario, yo creo que uno, bueno, como decís vos, si no querés saber nada con el tema, bueno, no te involucres. Ahora, si te interesa, ser respetuoso, porque hay un mundo, yo siempre digo que lo paranormal es mucho más cotidiano de lo que uno cree. Porque a veces le llamamos paranormal a un montón de cosas que no son fantasmas ni apariciones, que tienen que ver con la energía, con la manifestación de uno, con la conciencia colectiva. Bueno, vos habrás leído y estudiado un montón de estas cosas. Entonces, que tiene que ver más por ese lado y uno capaz que lo mezcla todo por el desconocimiento, pero, pero justamente es tan cercano y es tan cotidiano que hay que tomarlo con cautela y con cuidado y no meterse en cualquier lado porque sí, más allá de vivir una experiencia, a mí me pasaba cuando muchos chicos empezaban a investigar conmigo, yo decía, no te mandes con una cámara nada más a grabar o al medio de la nada sin saber cómo, primero aprender a protegerte A protegerte, energéticamente. exacto. Sabés lo que estás y después después vas viendo vos cuáles son tus límites y hasta dónde llegar. Pero también aprender a reconocerlos, porque un día te podés cruzar con algo que no está bueno y aunque no lo creas existe, te puedo asegurar que existe y la vas a pasar mal. Entonces, nada, siempre traté de inculcar, como decís vos, de tener cierta cautela e ir de a poco, ir creciendo de a poco y ir investigando lo que uno sabe que puede cuidarse, digamos, hasta dónde uno puede llegar, ¿no? No ir más allá. Por ejemplo, aquí hacían, que yo nunca fui, y ahora creo que lo van a hacer aquí en Halloween, y eso, que recorrido nocturno por el cementerio de tal y vamos a las criptas de no sé dónde, a mí eso me parece peligroso. Me parece muy peligroso agarrar gente X que paga este tour y que yo me los llevo y les meto a lugares obviamente cargados de distintas clases de energía, pero tú no sabes los que van, qué están buscando, qué energía van a resonar y los llevan a catacumbas a medianoche y no sé qué, y los estaban llevando también. Por suerte eso no sé por qué, debe tener un trasfondo, lo eliminaron, lo cerraron, pero los llevaban también a medianoche al antiguo penal, que era una cárcel, por aquí por un barrio súper peligroso, una cárcel abandonada, está ya abandonada, pero en esa cárcel hacían hasta rituales y llevaban a la gente a un recorrido nocturno por esta cárcel para que tenga esa experiencia. A mí, por ejemplo, eso me parece bastante peligroso. Yo no iría ni menos llevaría gente, por supuesto. Pero No, Ariel, no, bien, ya para ir cerrando, quiero que tú más bien nos cuentes o nos digas qué tú le podrías dejar como consejo o como ritual a cualquier persona que nos ve para que proteja su casa, para que esté, no sé si libre de entidades, pero que no la puedan
molestar, qué cosas uno puede hacer de manera práctica, sencilla, con su misma energía para proteger el lugar donde vive, para proteger muchas veces también, no sé si las aves, a las mascotas, a todos los seres que vivan dentro de tu casa y librarnos un poco de esta energía, la negativa, por supuesto. Claro, yo siempre digo que, primero, entender que cuando una entidad se manifiesta, primero hay que saber qué es, porque si es, como decíamos recién, no hay que limpiar por limpiar tampoco, porque no sabemos qué hay del otro lado, quién se está manifestando y por qué. Como hablábamos recién, capaz que es un abuelito, un tío, un papá, no sabemos qué se está manifestando. Pero sí lo que podemos hacer es cubrirnos nosotros energéticamente como para tener ciertos cuidados. Y lo que digo siempre es que es importante la intención que uno le ponga, que uno tiene que confiar en aquello en lo que crea, digamos, ¿no? Pero confiar, como viste lo que decías vos, que está muy bueno, muy acertado lo de los ángeles. Vos crees en eso y sabés que te van a proteger y sabés que es tu protección. Ok, cuando te pasa algo, cuando sentís algo, usá esa protección. Utiliza una frase, aunque, y si no crees en nada, potencia tu energía, armate una frase, te la podría decir yo, pero digo, lo ideal es que uno diga, bueno, a ver, me encomiendo a tal o cual energía, al universo, lo que sea, y voy a hacer, y visualizo que esta energía me protege, me envuelve y que nada me puede tocar. Punto. Ya con eso, pero creerlo. Porque si no lo crees, no pasa nada. Siempre me dicen a mí, che, pero cuando agarran una vela y te ponen el nombre, ¿eso sirve? Y si lo hace con mala intención, sí sirve. Obvio que va a llegar. Ahora, si vos te protegés, tal vez no lo recibas, pero que la intención sirve como la palabra, la mala palabra o la maldad o lo que sea, es una intención que nos llega, ¿no? A través de la envidia, del enojo, del insulto. Bueno, lo mismo pasa con la energía. Entonces, es energía que nos golpea. Entonces, lo ideal es que uno se cubra de esto, que tenga la conciencia cotidiana para hacerlo. Por eso, cuando nosotros éramos más chicos o teníamos esa cosa de rezar o de protegernos, o de encomendarnos al ángel de la guarda, o a lo que sea, que sabíamos que nos levantábamos y de alguna forma creábamos ese ritual que nos protegía durante el día, o al irnos a dormir también hacíamos esa protección. Bueno, utilícenla, que es una linda herramienta para protegerse y creer en lo que uno está haciendo, porque si no, no funciona. Claro, acá es muy conocido, creo que acá Colombia, sí, los países un poco más del norte, de hablar de la sangre de Cristo. O sea, por ejemplo, aquí dices, la sangre de Cristo tiene poder y haces de cuenta que te estás bañando con la sangre de Cristo y dicen que incluso te haces invisible si estás por un lugar sola o no tienes quien te ayude. Pero claro que sí, la intención es lo más importante. Así que... Ariel, me encantó, se pasó volando el tiempo porque podríamos ¿Qué estar pasó? conversando de tus historias, de que nos cuentes todo esto que has vivido, pero repítenos la gente dónde puede encontrar tu libro, que sabemos que está en digital, dónde lo puede encontrar, dónde te puede contactar a ti nuevamente. Bueno, se llama, búsquelo en Amazon o en Google, Diario de un Cazafantasma, lo buscan, lo van a encontrar. Y si no, ya te digo bien en Instagram, es diario-cazafantasmas, es mi Instagram. Y si no, a través del mail, arielmlopez con z, @gmail.com. Claro, como está ahí en tu banner, pero sin el punto, Ariel M. López, Claro. el Instagram, Y el Instagram es diario-cazafantasmas. diario Casa Fantasma. Bien, Ariel, algo que nos quieras decir para cerrar el capítulo, lo que tú quieras, puedes contar algo más, decir una frase, no decir nada, despedirte, pero para que la gente aquí le dé como un cierre a este capítulo tan interesante sobre todo esto del ghost hunting. Y a propósito, el anterior libro tuyo, este manual, también se consigue de la misma manera. El anterior lo tengo solo en formato digital, ya no tengo ninguno físico. Creo que ni a mí me quedó ninguno, pero en algún momento lo voy a reimprimir. La verdad que no lo tengo ahora físicamente, pero en formato digital lo pueden conseguir. Igual en Tanto en Amazon Amazon. como sí, sí, en Amazon o en Google está. Eh, con respecto, no, primero agradecerte por la invitación, la verdad que estuvo es una muy linda charla, y espero que sirva como parte siempre digo que lo mejor que puede tener un investigador o aquel que quiere emprender este camino es el conocimiento, ¿viste? Que es por lo menos lo que me enseñaron a mí. Aprende aquello que querés investigar o lo que le tenés miedo. Así que no se manden nada más así sin herramientas. Herramientas digo desde el conocimiento hasta las herramientas físicas, pero sobre todo empezar por el conocimiento de saber a qué te enfrentás, saber a qué energías se pueden manifestar y cómo te pueden afectar,
por lo menos arrancar desde ese lado y tener algunas premisas importantes, cuidados como para no meterse en lugares donde no está bueno y donde la pueden pasar mal. Eso es lo más importante que un investigador tiene que aprender. Empezar, ser humilde y aprender primero y después mandarse a investigar, que es lo importante. Muy bien. Y ahorita que estaba diciendo, se me acaba de ocurrir algo más para cerrar de mi parte. ¿Tú sientes que tienes entidades que te protegen, que caminas acompañado de alguien bueno que está pendiente de ti? Sí, 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 totalmente. Estoy seguro de eso. Sí, ¿De tus sí. Sí. ancestros o tu ángel de la guarda o no sabes? No, tengo varios, pero por lo menos los que puedo reconocer, qué sé yo, pero te digo que estoy seguro porque, bueno, primero cuando tuve esos minutos de desprendimiento del cuerpo, vi gente que me acompañaba, vi que estaba rodeado de gente de personas. Del otro lado, que no sé si tal vez son ancestros, que viste que dice que te van a buscar o lo que sea, pero siempre tuve esa sensación de que algo me salvó ese día. Alguien me sacó de ese estado de que me estaba electrocutando porque era imposible que me haya salvado. Y me pasó en otras circunstancias de mi vida de sentirme acompañado, de sentir que algo o alguien me dice, che, por acá o no por acá, o tener cuidado, o haber soñado con alguien que no conozco y que me haya dicho algo que era una respuesta a alguna pregunta que tenía. Sí, la verdad que sí, creo mucho en la conciencia colectiva, en el conocimiento, digamos, cuando uno se entrega a las ideas y a la energía que fluye, y creo mucho en que alguien o varios nos acompañan a lo largo de nuestra vida, y que nos protegen y que nos cuiden. Estoy seguro de eso. ¿Y para ti tu mediunidad es un don o una gran responsabilidad? Las dos cosas. Una cosa va acompañada de la otra. La verdad que sí, ¿no? Lo que no lo siento, nunca lo sentí, por más que al principio la haya pasado mal, nunca lo sentí como un castigo, digamos. Siempre lo sentí como una virtud, no no sé si una virtud, sino como un don, como algo que me ayudó y aparte me trajo hasta acá con todas las hermosas cosas que he vivido, buenas y malas, pero todo me dejó algo y me enseñó algo y mira, terminé escribiendo un libro a mí me gusta mucho, por lo menos. Qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo, igual que te va a agradecer mi comunidad por todo esto que nos has compartido. Obviamente me encantaría y en cuanto tenga la oportunidad leeré tu libro y espero que sigamos en contacto, que podamos en algún momento vernos, conversar de todas estas investigaciones y también de las experiencias que tenemos. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo hasta Buenos Aires, que extraño tanto y que es un lugar tan maravilloso. Y Ah, bueno, muchas gracias. y a ustedes, muchas gracias por ver este capítulo. Recuerden, si les gustó, compartirlo, comentarlo, suscribirse, darles su like y como siempre seguirme en mis redes. No olvidarse del Umbral del Misterio todos los miércoles en vivo, 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, 11 de la noche, hora Argentina, para las personas de Argentina que nos estén viendo en el cono sur. Muchas gracias por estar siempre, por el apoyo. Espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Chao.